compañeros, yo les voy a explicar un poco el ejemplo de los cuatro metadatos que tengo a continuación. El primero es básicamente el de mi clase, que es un método de una clase o de una función. Este código muestra cómo agregar metadatos a una clase en Python utilizando un atributo especial que sería este guión bajo metadatos, el cual contiene información adicional sobre la clase. Primero se define una clase, que será mi clase, que contiene un atributo guión bajo metadatos, con información como el autor, la versión y la descripción, que es lo que tenemos aquí. Y seguidamente se accede a esos metadatos con mi clase guión bajo metadatos, que es la que tenemos aquí abajo, para ver toda la función, para ver todos los datos que tenemos acerca de esta función. Básicamente le damos a la hora de ejecutar y nos sale lo que sería el autor, que es Ana López, la versión 2.0 y la pequeña descripción de qué es la clase. Posteriormente tenemos en la imagen, que en la imagen instalamos lo que sería el pillow, que sería esa, y el import de imagen. Básicamente cargamos una imagen que es la que tenemos aquí y leemos los metadatos exist, los metadatos de la imagen, que sería el target, lo que sería el valor, los píxeles, etcétera. Pero hay algunas imágenes que no tienen esos valores o no tienen esos metadatos exist y saldría lo que sería la imagen no tiene metadatos. En este ejemplo, por ejemplo, la imagen no tiene metadatos y sale lo que sería lo que tenemos aquí. La imagen no tiene metadatos. Si tuviera, pues nos diría cuántos píxeles, cuánto es el valor y en algunos casos hasta en qué ubicación está exacto en la computadora la imagen. Seguimos con el Pandas. El Pandas ya en lo personal lo he utilizado básicamente porque en mi especialidad de base de datos se utiliza mucho a la hora del análisis de datos, que básicamente un data frame es una estructura de datos que tabula utilizada para almacenar y manipular datos en Python. Aquí hacemos un data frame que sería con los nombres de Ana, Juan y Luis y le edades de cada uno, 25, 30 y 35 respectivamente y agregamos el método como un atributo que sería este para agregar los datos del autor, el proyecto y la fecha. Y lo llamamos a imprimir, básicamente. Y a la hora de mandarlo a imprimir, pues sale el import de pandas y lo que sería el autor, el proyecto y la fecha. Básicamente los tres son algo iguales porque lo que hacemos aquí es datos sobre datos. ¿Cuáles son los datos que estamos utilizando? Perdón, ¿cuáles son los datos que se encuentran en algunos datos que estamos utilizando? Por ejemplo, ¿cuál es el nombre del proyecto? ¿Cuándo se está realizando? ¿Quiénes son los involucrados en ello? ¿O cuál es el autor de ellos, etcétera? También el libro se utiliza mucho para saber en qué página del libro estamos buscando tal cosa o en qué página del libro es la información requerida, ya que como son datos específicos, pues se encuentran más rápido. Y por último que tenemos es el decorador, que básicamente los decoradores son funciones que permiten modificar el comportamiento de otras funciones. Aquí el decorador, que sería agregar métodos, toma dos parámetros, el autor y la versión, y luego agrega esos dos valores como metadatos en la función decoradora. Se usa el arroba agregar guión bajo metadato encima de la función de mi función para aplicar el decorador. Los metadatos se pueden acceder a través de mi función metadatos, que es la que tenemos aquí abajo. Le damos a ejecutar y sería lo mismo que estaríamos viendo en anteriores ejemplos. El autor, María García, la versión y el que sería 1.0. Básicamente para eso se utilizan los metadatos. También en JSON se utilizan mucho los metadatos porque te lo puede guardar en en un archivo de texto JSON. Pero estos son los cuatro ejemplos que más han utilizado respectivamente.